¿Cuáles son? Canon. Son unas Rebels. SL3, pues, para empezando, ¿verdad? Yo no conozco nada de esto. Apenas comencé este año, en enero. Empecé a armar todo, porque ya desde hace un año atrás yo siempre tenía la inquietud, algo así de locución, de platicar, de hablar. Y yo cuando muy bien, hace como unos 8 o 9 años. Bueno, ya tengo 14 aquí, pero hace como 8 años quise ir a hacer unas pruebas de radio para que me aceptaran y todo eso. Pero pasó que hubo una recesión. Sí, sí, ¿te acuerdas? Una recesión donde sí. no había trabajo y las constructoras y todo eso se vino como abajo. Entonces, ya no pude seguir. Entonces se cerró ese sueño. Y después comencé a armar, aprender, ver cómo conectar todo esto y pues abrir el canal de YouTube. Y pues comenzamos. Qué equipo interesante, ¿eh? Profesional. Ah. ¿Empecemos? Pues ya empezamos, porque esto es así, estamos hablando de cualquier cosa, pero pues pues voy a presentar aquí esto, ¿verdad? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí otra vez y otro episodio más acá de su podcast Los Afuerados. Y esta vez tenemos una invitada muy especial que nos acompaña, Frederick. Hola. Frederick, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarme la invitación y sentarte a platicar y compartir tus experiencias y dejarnos conocerte, ¿verdad? Pues gracias por invitarme. Soy Frederica de Holanda, Europa. Y a ver lo que pasa. Bueno, pues no hay un tema como tal. Como te había contado, es una plática para conocer a personas interesantes. Yo considero que tu vida, todos tenemos una parte, una historia, ¿verdad? Y a mí cuando yo escuché que mi hermana me dijo que eras de Holanda y habla español, de Holanda y español, ¿what? ¿Cómo? A ver, eso hay que conocerlo, hay que platicarlo, hay que saber quién es ese personaje, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que aprendiste a hablar español o cuándo? Pues cuando fui al colegio era una educación en inglés. Se llama International Business o negocios internacionales. Y entonces era obligatorio de practicar a 2 otros idiomas y elegí el francés y el español. Okay. Y el español me encanta mucho. Y fue parte de los estudios que yo fui a España un medio año para estudiar y medio año para hacer un internship. ¿Un internado? Sí, un internado con una empresa allá. Ok. Estaba primero estaba en Sevilla. Sevilla, España. Sí. Ay, ¿cómo es allá? Es fenomenal. Sí, ¿qué te gustó de ahí Casi todo. No quisiera, no quiso dejarme de allá. No querías venirte, Sí. te encariñaste del lugar o de las personas. Sí, me encantaba mucho. Estaba con 2 amigas mías de la escuela, también de Holanda, y allí teníamos un círculo de amigos de allá, de Sevilla, y nos enseñaron de todo, de el la lugar, vida, la de comida, la cultura, la comida. las costumbres. Y la historia de Sevilla es muy, muy rica. La historia de Sevilla. ¿Qué historia tiene Sevilla? Pues la historia, Sevilla, por ejemplo, tiene la Torre del Oro, la Torre de Plata. Torre del Oro. Sí. Eso era porque cuando España estaba conquistando de América Central y Sur, pues llevaron la plata todos los tesoros y el oro allí a España y entran por el río
Ujú, ujú, hacia Sevilla y allí en ujú. los torres cantaron, Construyeron, no, cantaron em, contaron el oro. el oro, Ah, lo ok. que es cuando había, y de allí se fue por todos los sitios. Pero Oh, allí era el punto de entrada, ah, por ok. ejemplo. El punto de reunión. Sí, Ah, ok. Y entonces hicieron una torre, o hicieron... hicieron una torre no es de plata, no es de oro, es Ok. de piedra, Ah, ok, pero le pusieron... pero porque allí, em, ¿cómo se dice? Ahí es donde se hacía el intercambio, ahí es donde Sí, se hacía sí, llegaba y lo distribuían. sí, Ah, es por eso le así. pusieron la Ya, torre del oro. ya. Ah, ok, qué bonito. Y, Sí. y, y fotos, imagino que varios recuerdos de todos sus lados, ¿verdad? Pues allí yo había comprado una cámara, algo Ujú, así, ujú. pero no digital, Ah, ok. antes de venir allá, y me fue con mi cámara por todos Ujú, los sitios porque es una ciudad grandísima, tiene oh, tanta cultura, pero ujú. los edificios antiguos Ah, ok. son muy, muy Bonitos. bien. Las Mm. naranjas ¿Las que... naranjas? Sí, en febrero hay naranjas por todos los sitios. Oh, ¿en serio? Oh, no, Ujú. no sabía eso. Hay la Plaza de España, Ujú, donde también es un edificio que construyeron porque había una reunión con las Américas y mm. España. Y Ah, ok. entonces construyeron ese edificio grandísimo Ujú, con ujú. azulejos y todo. Ah, ok. Con el idioma, porque llegaste allá y no sabías español, o ya habías, cuando saliste de Holanda, Pues ya habías tomado clases de español. ya había tenido clases de español y pensé que pude entender un poco, y Mm. cuando llegó ahí digo, no ¿Qué sé, dijo? ¿Qué dijo? porque también en Sevilla es Andalucía, los andaluces tienen un acento muy, Andalucía. muy fuerte. Ah, ¿cómo es el acento? El, Pues ya no lo tengo, pero por ejemplo, mi arma, dice, ajá. en vez de mi alma, O en vez de mi alma, sí, dicen mi arma, arma. sí. Y por ejemplo, los S costes Ujú. se dice cote. Pero ¿y sigue siendo español o es Es, hay uno que es el catalán, es ¿no? parecido como, pues el catalán es un idioma Ajá. oficial. No sé que el andaluz es oficial o no, Ah, pero ok. la gente Ujú. lo hablan allá. Y Mm, por ejemplo, una de mis clases era la contabilidad de costes, ujú. y él siempre estaba contando el profesor de la contabilidad de cote. Y yo Ok. pensé, ¿Qué es eso? ¿Qué es cote? ¿qué es eso? Ujú. Y pensé que era el Kotler, que es un gurú de marketing en esta Ah, época, ok. pero no, No era eso. costes. Ok. Me daba mucha vergüenza cuando lo entendí. Ok. Y entonces, ¿trabajabas, solo estudiabas o No, trabajabas ahí solo también? estudiaba Solo allá, estudiabas. sí, muy cerca Mm. del estadio de fútbol de Oh, Betis. ¿fuiste alguna vez a ver algún partido de fútbol? No, No, ¿no no te lo gusta el hice. fútbol? Pues sí, un poco, pero no tanto. En Holanda, ¿cuál es el Ah, deporte? es fútbol. ¿Es fútbol? Fútbol es el deporte número uno. Ah, ok. Como allí tenemos Ajax O y... el Ajax de Sí. Holanda. Ok, pero nunca has sido fanática así del fútbol. No, es porque siempre cuando lo veo en la tele, quiero jugarlo. No quiero, a ¿No mí no quieres me verlo? encanta ver tanto como ¿Quieres la hacerlo. acción? Sí, Jugar. Ah, ok, me prefiero interesante. hacerlo lo mismo, yo mismo. Ah, ok. Pero no, no Mm, soy una ah, persona que juega al fútbol ok. Ujú. muy Y, frecuente. y después, entonces, de estar ahí en España, luego, ¿para dónde te fuiste después de que terminaste de estudiar ahí? Lo terminé y después del verano fue a Valencia, un pueblecito cerca de Valencia, Ah, ok. que es parte de Cataluña. Ujú, ujú. Era Puerto de Segundo. Y allí
también había historia de los romanes. ¿Los romanos? Los romanos ¿De veras? de Italia, que eran en Ujú. Italia y que conquistan toda Europa durante hace 2000 años. Oh, ¿de veras? Sí, Bastante historia ahí, ¿no? sí, hay mucha historia. Pero es igual acá y Ujú. por todos los sitios hay muchas historias. Sí, cierto. Ah, ok. ¿Y entonces ahí fuiste a muchos lados a conocer a España o solo te estuviste en esos dos lados? Pues era estudiante, no tenía tiempo, pero no No. dinero. Ah, ah, ok. Sí, ¿Y luego terminaste tus estudios sí, allá? sí, no, después volvió a Groningen, que es en el norte de Holanda, para Ah, terminar mis ¿o estudios. volviste otra vez? Ah, ok. Sí, Y entonces naciste, ¿cómo se llama el lugar donde naciste? yo nací en Hardenberg, Hardenberg. sí, Así se... ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el idioma oficial de Holanda? holandés, ¿El el holandés? holandés, ¿Y sí. cómo es el holandés? Am, yo creo que es bastante normal, pero pues Pero, es mi idioma. Mucha gente dice que es bastante difícil y feo porque ujú. tiene este Oh, muy fuerte. a ver, dinos algo en holandés, como... No lo sé, dinos algo, hablos algo Pues hay un dicho para practicar los sonidos, es Ujú. de Scheveningse schapenscheerder. Otra vez, otras 50 veces, por favor. Pero pues lo que pasa es que el holandés es muy parecido al inglés y también al alemán. Es más o Al menos, alemán. sí, en los 1600 Ujú, el idioma entre los tres ujú, países era muy parecido, casi igual. ujú. Y Se fue después se dividiendo con el tiempo. desarrolló en diferentes... eh, Acentos diferentes. sí, Oh, interesante. ¿A qué distancia está Alemania de Holanda? es directo al lado. Yo Al lado, nací es... a 10.000 14 kilómetros de Alemania. Oh, ¿en serio? Y Sí, estuviste en Alemania, imagino, ¿no? sí, sí, sí. Por ser país vecino. ¿Fuiste a ir a pasear o tenías familia? No tenía familia, pero era tan cerca Ujú. que Era normal ir para allá. era normal para y la gente pasan la frontera. Ujú. Ya. En Oh, este momento, sí, oficialmente tenías que tener un pasaporte, mm, pero aquí donde yo mm. nací y viví, pues era tan Normal, todos lo tenían. normal, pequeño, que Mm, no era una gran no. ciudad, Ah, ok. mucha agricultura por allá. Mm, ¿cómo es Alemania? Alemania. Sí, ¿cómo es? Am, pues yo fui a un par de sitios para negocio y para vacaciones. Mm, Fui a Berlín, que es una ciudad Berlín. también con mucha No, historia, ajá. Por la guerra, supongo, ¿no? De claro. la Segunda Guerra Mundial. Y después con la mura, El muro de Berlín. sí, Ah, ok. allí era el Berlín, de entre más o menos los 500 en principio de 600 Mm, hacia 89 ajá. tenía lo que decimos la cortana de hierro. Ok. Y Berlín estaba partido en dos partes, Ujú, ujú, el oeste y ujú, este. ujú, El oeste era de los americanos, ujú, franceses y de Inglaterra. ujú. Al otro lado era de Rusia. yeah, La Unión Soviética, ¿no? sí, Unión Soviética. Ah, ok. ¿Y cuando pasó todo eso, cuando lo del muro de Berlín y la división de Alemania, ¿dónde estabas? ¿Sí estabas consciente de lo que eras niña Sí, o de qué te acuerdas de eso? pues cuando yo tenía 22 años era el momento en que el Ujú, presidente Reagan se fue para allá y ujú.
hay que destruir El muro. el muro, sí. Y desde ahí la gente iban a llevar las piedras y A botarlo. sí, ¿Cuál es? lo destruían. Yo creo que ahorita hay, pues hay generaciones o hay chavos, muchachos jóvenes, tal vez que nos vayan a ver, ¿verdad? Pero tú que viviste en carne propia todo eso, lo del muro, la caída del muro de Berlín y parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue en tu concepto? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pasó? ¿O qué pasó? Para alguien que no sepa qué fue todo eso. Am, uf, Es es, mucho, ¿no? es mucho. Yo nací, yo en mi familia, mis hermanos, yo era la primera generación después de la Guerra Mundial, Okay. el segundo. Ujú. Y eso era una gran influencia para nosotros, porque mi mamá ha tenido hambre, mucho hambre, Ujú. no eran seguros en su casa porque Ok. había alemanes por todos los En sitios. Holanda. Sí, Holanda fue invadido también por los sí, alemanes fue sí, en la Segunda Guerra Mundial. en la segunda, en la primera no, pero en la segunda sí. Ok. Y mi mamá, el último invierno de Ujú. 1944, Ujú. pues tenía que comer, ¿cómo se dice? Bolvas de flores, como Las flores. tulipanes. O como los tulipanes que trajiste. Esas bolvas, sí. Ok. Se las comía Porque porque no había comida. no había comido, no había papas ni nada. Ok. ¿Tú te acuerdas Y de eso? yo no, No, tu sí, mamá sí. mi mamá sí, sí. Ok. Ella tenía 9 años cuando empezó y Um, 14 cuando terminó. ella te contó todo eso, todo lo que pasaron. Sí, muchas cosas no contaba hasta que tenía más o menos 65 años, mucho más. ¿Tú le preguntaste un día o ella te lo contó así? Pues yo lo pregunté, pero también tenía un amigo que para él era lo que pasó durante esta época era muy especial para él. Y él Ok. siempre estaba contando, entonces mi mamá dice, sí, porque con nosotros eso pasó, y él, Oh, y ahí es donde te... y entonces yo le escuché y digo, uy, era mucho más impresionante y me impresionó mucho. Y Ujú. digo, nunca sabía, me ha dado cuenta que ella Había vivido algo así. sí, es por ejemplo, no es igual como por ejemplo en Siria, Ujú. pero también era Ujú. 5 años de guerra Ujú, ujú. y con incertidumbre, Sí, con sí. hambre, con sed, con miedo. Ujú, ujú. Ok. Y entonces, qué se miraba del muro de Berlín en la tele en ese tiempo? ¿Lo mirabas Sí, o en yo carne propia fuiste un día a ver el muro? lo vi a ver lo que quedaba, pero era un par de años después. Pero yo me recuerdo de este momento muy Triste. claro, Ujú, pero era un momento bueno, ujú, ¿sabes? Porque desde allí Alemania Este y Oeste ujú. se reunieron y ahora hay Ah, Alemania. ajá, ajá. Y, por ejemplo, mis niñas Ujú. no saben que antes había un este y oeste, por ejemplo, de Oh, Alemania. ajá, ajá. Solamente conoce como Alemania. Sí, ¿verdad? Pero... ¿Y les has contado la historia de lo que pasó alguna vez ahí? Sí. Ya no hemos tenido guerra mucha después del guerra segundo, pero Mm, que sí había mm, en Yugoslavia, por ejemplo, mm, ujú, que ujú. ahora son Moldova, Bosnia y todo. Oh, se Um, dividió. y claro, ahora también Ucrania Oh, y ok. Rusia. Ajá, con todo conflictos, ¿no? ¿Y qué piensas de todo eso? ¿Qué piensas de todos los conflictos bélicos? ¿Cuál es tu opinión de eso? Me da pena. Oh, Es que
no creo que es... yo creo que todos los países tienen que ser, ¿cómo se dice? Un sitio safe, ¿Seguro? seguro Ujú. para el pueblo, para la gente que vive allá. Sí, sí. Y entonces no entiendo por qué otro país quiere hacer una guerra o algo así. La ambición del poder, ¿no? Sí, La locura de tener demasiado, sí, sí, de sí. quererlo tener todo. Sí, Sí, qué locura, qué triste, ¿no? sí, Porque muy triste. niños, gente inocente que se las toca vivir mal, ¿no? Sí, siempre es la generación nueva, los pequeños, los niños, que tiene que vivir, que no tiene poder, no Ujú. están como, no es- Víctimas, sí, son están víctimas, ¿no? víctimas, Ujú. por lo menos durante este tiempo. Sí, sí. Oh, mire que trajiste tulipanes, Sí, ¿verdad? Ah, las estos de rosas. aquí. Sí. Ajá, y también tienes tulipanes en tu ropa. ¿No? ¿No son No, tulipanes? no son tulipanes, son flores, pero Ok. no tulipanes. Porque en Holanda los tulipanes tienen un significado, ¿no? Um, es como um, nosotros, una industria que tenemos en Holanda son Mm, flores. Lo vendemos por todo el mundo, ¿no? todo el mundo, sí. Holanda es conocida por sus tulipanes. Sí, hay Ah, muchos tulipanes y también otras flores, ajá. pero tulipanes Ok. son de origen de Turquía. Ok. Pero por cualquier razón en Mm, Holanda la gente las le gusta cultivan. mucho. Ok. Yo también. ¿Y hay una historia detrás de eso? ¿Tiene un significado el tulipán? ¿Tiene Es que algo? no lo sé. Naciste viéndolo y creciste Era, viéndolo y no. sí, para mí era normal. Mm, No sabía que había una época que no había tulipanes en Holanda, por ajá. ejemplo. Sí, sí. Ahora sí lo sé, pero no sé cuál era La historia del la tulipán. historia de los tulipanes. Ah, ok. Sí. ¿Y cómo es Holanda? Holanda ¿Cómo nos es, lo describes a nosotros los que nunca hemos estado allá o que, ujú, que no? pues Holanda es un país que está al lado del mar y está muy flaco, Abajo. muy abajo. Ujú. La Los otra Países palabra Bajos, ¿no? de, sí, Países Bajos, De ahí porque está, proviene um, si no hubiera los dunas y, los muros de contención. sí, creo que 60% del país era bajo del nivel Sí, del agua estaría del abajo mar. del agua. Sí. Mm, Por ejemplo, el aeropuerto ujú, internacional Schiphol ujú. también está bajo Bajo del el nivel nivel del de mar. agua. Sí, Oh, mira. es, es que la gente de Holanda pues han luchado contra el agua Mm, siempre, siempre, siempre y mm, lo han controlado y ujú. ahora son especialistas de En hacer muros o en separar. manejar el agua y cómo que hay que construir los muros Ajá, ajá. o... Han recuperado tierra, ¿verdad? Sí, Estaba sí, viendo que han sí. sacado. Interesante, qué bonito. Y la comida de Holanda. Es muy, muy simple. Oh, ujú, Papas ujú. y legumbres o algo así y un poco de pollo Ujú. Ah, o ok. beef. Ah, ok. ¿Y el clima? El ¿Hay clima, nieve en Holanda? casi nunca. No, nunca. No, porque está al lado del mar. Ah, ok. Dice que es un clima moderada, que sea que no hay temperaturas altas, pero Mm. tampoco hay temperaturas bajas. Está rico, está ni frío ni calor. Pues sí, yo creo que sí hay frío porque hay humedad Ah, y ok. cuando baja la temperatura, como Ujú, por ejemplo aquí en Colorado, ujú, es más o menos, ¿qué dice? Unos 7 grados ujú, ujú, Celsius, ujú. pero
y está muy bien. ¿Te Que gusta? no hay No, húmedo, no, no. nada. Pero por ejemplo allá es frío, Mm, porque el viento y el el mar. frío entra en tus huesos. Oh, de veras. Sí. ¿Hace cuánto que no vuelves a Holanda? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? La última vez era más o menos en el mayo, el año pasado. O Ah, sea ok. que no. No tiene Yo, mucho. yo tenía mucha suerte porque pude comprar billetes para el avión y Mm, fue casi por lo menos una vez al año y mm, si pude dos y al final es ok. tres o cuatro porque mi mamá estaba muy um, Estaba enferma. vieja, muy Oh, vieja ya, y se murió el año pasado. oh, el año pasado. Oh, que lo siento. Sí, pero ella ¿Cuántos? tenía 91 años, entonces 91. ha tenido Mm, una vida muy rica ujú. y era su tiempo, ¿Cómo era tu mamá? como era mi mamá. Ajá. ¿Qué tipo de mujer era? Era una mujer muy independiente, Oh, ok. sí. Ella, am, porque ella nació en el 1931. Ok. Um, Había vivido durante La la guerra. guerra mundial y Mm. después se fue y su profesión era profesora de Ah, la era escuela, maestra. maestra Oh, ok. de la escuela. Yes. Y pensé que en principio ella vivía Ujú. donde yo nací, pero era más o menos 2, 3 horas de sus padres. Mm. Entonces volví un día y dice, ya he mostrado que puedo ser independiente Ujú. y ahora me voy a A otro vivir lado sola. del mundo, a Oh, ¿en serio? Indonesia. Ella se fue a Indonesia. Sí, ¿De qué edad? era 25 años. Oh, ok. Se fue con un barco, no, con Mm. avión. Ajá. eh, y se fue para allá. Era una profesora allá, Mm. en una Fue, escuela ajá, en allí. Indonesia. Sí. Ah, ok. Y luego ahí conoció a tu papá. Sí, Ahí. él también quería irse a Indonesia, a este lugar. Oh, pero los dos son de Holanda, entonces. Los dos son de Holanda, pero de diferentes partes, uno Ah, del ok. norte, uno del oeste. Oh, no se conocían cuando salieron de No, Holanda a no, ir a dar no. clases. Los dos son maestros. Sí, Ok, los dos salieron sin saber que allá en sí, Indonesia se iban a cruzar. sí. ¿Y, y cuál es Y la ahí, historia de amor de ellos o cómo se conocieron? pues se conocieron porque yo creo que todos las maestros de Holanda pues se juntieron de vez en cuando Mm, um, pero sí se eran enamorados mm, y después un año de ser novio mm. pues Se casaron, casaron sí, allá en Indonesia. ahí, sí, allá en Indonesia y después tenían 3 niños allá. Ah, ok. Y una de los niños eras tú. No, ¿No? no. Los primeros 3 eran de allí, después cosas políticas, Ujú. porque Indonesia en este momento era una colonia de Holanda Ok. y esta parte también. Y pues Indonesia era, pues había un cambio, Se entonces independizó. sí, se Independizó. independizó Ajá. y ellos tenían que dejar todo Ok. y volver a Holanda. Ok, entonces tus tres hermanos Sí, nacieron allí, en allá esta isla Ok. y la segunda 3, Ajá. ¿O son seis en total? 6 en total, Ok. y la segunda 3 Ujú. nacieron donde yo nací. En Yo Holanda. soy una de las 3, de Ah, ok. segunda 3. ¿Qué número? ¿Qué número eres tú? 5, La quinta. Casi la 5. última. Sí, casi la última. Ah, ¿y dónde están tus hermanos? Los demás. Están todos en Holanda. Todos en Holanda. Sí. No
¿Ahí siempre han vivido? Ahí siempre han vivido, nunca... ¿Nunca han dejado? No, pues mi Solo... hermana ha vivido en Suiza Ok. eh, un año como se llama un au pair para preocuparse de niñas de una familia Ok. durante un año y después se Mm. volvió a Holanda. Ujú, ujú. Y O sea, ella es... también ha trabajado en Indonesia Ok, ok. como parte de sus estudios como Ujú. médico. Oh. Entonces solo tú estás viviendo fuera, Sí, prácticamente. solo digo, Sí, sí. siempre te ha gustado estar que conociendo, aventurándote, o por qué es que, por tu profesión, o por qué te ha llevado a conocerlo, a estar en lugares. Ah, yo, ¿por qué Ujú. ¿Por qué vine para aquí? acá? Sí, pues aquí es Ah, donde has establecido sí, tu familia y tu vida. sí, yo Bueno. dejo a mi familia porque estaba enamorada de un hombre que Mm. vivió acá Oh, y ok. todavía estoy enamorada con él. Ah, ok. ¿Cómo lo conociste? Del trabajo, estamos trabajando al mismo programa Ujú, ujú. y teníamos muchas reuniones cada día por teléfono o Mm. Zoom Ah, ok. y también cada 6, 8 semanas Mm. teníamos una reunión con un grupo de miembros del proyecto Ujú. en cualquier sitio del mundo. O sea que cada 8 semanas, por ejemplo, estábamos 2 semanas en Ámsterdam o 2 semanas en Singapur o dos Oh, semanas en California oh, estaban y viajando para acá. sí, había muchos viajes Ok, y ok. nosotros sí, Ahí se vieron. sí, yo conocía pues a él y fuimos a hacer hikes, Ok, a caminar al monte. sí, Hiking. hiking, sí. Ok. Y no, sí, Ahí se era una flecharon. amistad Mm. muy bien, buena y Oh, desde ahí se ok. desarrolló. Ah, y qué es lo que hacían? ¿A qué te dedicabas? ¿O de qué se trataba todos esos viajes? Ah, Eso era porque teníamos que diseñar mm, un sistema para el soporte de clientes que los ingenieros pudo utilizar. No ok. solo para las llamadas, pero también Mm, por línea, ujú. por email, por chat, por Mm, todas esas cosas y queríamos hacerlo dentro de un sistema ajá, ajá. como para manejar las relaciones con los clientes. Ah, ok. Pero era un proyecto mundial, Ujú, entonces había gente de Singapur, de mm, Europa, de los Estados Unidos, de Sudamérica y, mira. y ¿Y qué por otros? todas las diferencias de Ujú. tiempo, pues Sí, sí. entonces nos juntaron. Ah, ok. um, Ay, qué bonito. Entonces, ¿qué otros idiomas hablas? Pues holandés, obviamente, ¿no? sí, Español, sí, inglés, el inglés, alemán, alemán también. sí, ¿Lo aprendiste como en la escuela de niña o...? sí, sí, Ok. no en elementario, pero el segundo Ujú. nivel, Ok. sí, había, yo tenía alemán y Ujú. también estaba mirando la tele en Mm. alemán. Y o sea, ¿entiendes y hablas? Si encuentras a alguien de Alemania, hablas normalmente. Más o menos, me falta la práctica, Ok. igual como con el español. Ok. Y, Dinos algo en alemán, como pues es... ¿Dónde estamos aquí? La fecha. ah, uy, wir sind hier in Colorado und ich habe ich spreche hier mit Gaspar und es muy divertido. ¿Qué es lo que... Dilo en español, ¿qué es lo que dijiste? Nosotros estamos acá en Colorado y estoy platicando con Gaspar
y que está muy divertido. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, ok, interesante. Entonces llegas aquí a Colorado, decides hacer tu vida acá, te enamoraste Sí. y el que no se te ocurrió decirle, no, vámonos para Holanda o no hubo un Ah, debate así entre dónde nos vamos a ir. pues él tenía una casa acá en las montañas, Ujú. en Fraser. Y yo tenía un piso muy pequeñito en el centro de Ámsterdam. Ah, ok. Eh, y él tenía 3 perros y yo solamente era sola. No Ujú. tenía ni perros ni gatos porque estaba por todos los lados Mm. tantas veces No que podías yo establecerte no. un... Y pues entonces si él iba a venir a Holanda, Ujú. pues teníamos que movernos. Ajá. O sea que yo tenía que dejar el piso de todas formas. No Mm, había otra no, otra solución. opción. Entonces yo digo, pues es más fácil que yo, Yo me vaya para pues, allá. sí, me voy Mm, para allá, ujú, tengo mi maleta y y vámonos. sí, vámonos. Y comenzaste una nueva vida. O sea, ¿Y cuántos años tenías cuando comenzaste aquí eh, cuando llegaste a Colorado? a Es el Colorado, único lugar donde has estado. sí, no, a Colorado pues tenía 37 o 38 años. Ah, ok. ¿Y te gustó Colorado? Me encanta Colorado. Sí, las Sí, montañas. las montañas, la Ujú, naturaleza, y también vivir en las montañas, ujú, pues es una vida muy, muy segura, muy, no es peligroso, es ujú, increíble, porque yo ujú, pensaba que los Estados Unidos la naturaleza era buena, ya lo había visto por mis viajes, pero ujú, por ejemplo la gente ujú, pues tiene que ser un poco loco porque has ujú. visto las series, yo Oh, por la... vi a las Llegabas. series en la tele Ujú, y había gente que luchaban enfrente de tele como ujú, parte de un show y ujú. digo, eso no es normal, Esos tan locos. son locos, sí. Pero la verdad es que si conoces a la gente, no Ujú, están locos. ujú. Hay El de todo. gobierno es una Ujú, cosa diferente, pero el gobierno siempre es diferente que la gente ujú. en cualquier país, creo. Mm, sí, sí, oh, ok. Y la cultura, tú que conoces varias culturas, ¿no? Mm, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ves la cultura holandesa con la española, con la americana? Pues la cultura holandesa es, ¿cómo decirlo? Un poco más frío. Mm, ujú. La cultura de España es caliente, es inclusiva, Ok. ven acá, Ujú, aquí, toma, ujú. aquí hay comida, y aquí hay eso. Ok. En Holanda hay muchísimas reglas y Oh, hay que em, aceptar esas reglas. Por ejemplo, la comida es siempre a las 5 a las 6. Y ok. si tú estás con una amiga en la casa de una amiga, Ujú, pues unos 5 minutos antes la mamá ujú. dice, pues vamos a tener comida, tú tienes que volver a casa. Oh, oh, sí. Así, Y pero si eso así era normal. es normal, Sí, no, es no se normal. ofende, no dice, No yo... se ofenda, no, No. es una cosa normal. Ah, ok. También, y pues entonces cuando yo fui a España, eso Ujú. era muy diferente. Y ya van a Ven comer, acá, ya me vamos a voy. comer. Ujú. Y entra, quédate acá, coma con Oh, nosotros. Y ¿y yo, cómo te "What?". sentiste? What? Qué diferente Ujú. y qué buena. ¿Qué te Esa gustó cultura, esa? sí. Ah, ok. Pero la diferencia era también, yo creo que es de la guerra mundial, porque después de la Oh, guerra mundial, del ujú. segunda, Sí, sí. Holanda era muy pobre Oh, y que eh, no había comida para todos. no había comida para Y todos. de ahí se desarrolló, supongo, ¿no? Y por eso siempre cada persona fue a su casa para Ujú, que, porque si tú te quedas allá, pues a lo mejor tenían que compartir comida que ya lo poco a que lo había. mejor no era suficiente para la familia entera. Ujú. Y
Y tenían menor que... Ujú. para otra gente. Mm. Oh, y aquí en Estados Unidos, ¿cómo te sentiste? Aquí en los Estados Unidos, no lo sé, es un misterio, creo. Ujú, Am, con, con los viajes de negocios siempre fuimos, pues toda la gente que estaban del extranjero, por ujú, ejemplo, como yo en este momento, pues estamos en un hotel, fuimos juntos a almuerzo, por comidas, por todos los lados ujú, y los colegas de acá ujú. siempre se fueron después de la reunión, se fueron a conferencias, se fueron directamente a casa y Mm. no se juntaban. Ah, ok. Por ejemplo, si estábamos en Singapur o Ujú, cualquier otro sitio del mundo, pues ujú, la gente que vive allá, pues claro, ujú, vengamos, ujú, ujú. hay que comer, hay Ajá. que... Entonces, Oh. están muy, muy reservados en este Ah, ok. Cada quien en su sentido. mundo, cada quien por... Sí. Y también acá de una parte es más fácil Ujú, eh, vivir acá como extranjero que vivir en Holanda, porque aunque tenemos muchas reglas en Holanda, ujú. no lo, um, no lo explican a la gente. Ok. Pero sí, hay que, Como por ejemplo. pues la regla de comida, por ejemplo, Ajá. pues no digo a ti que hay que hacer eso y por qué, Ujú. pero Simplemente sí lo hacen. yo expecto, Ajá. Esperar. es, es- es- no esperar, Mi expectativa. expecto, sí, Ujú. de que tú sabes esas reglas, Ah, ok. aunque nadie te lo ha Nadie lo explicado. dice. Es una regla silenciosa. Sí, hay Nadie muchas la dice, reglas pero sí silenciosas, existe. sí. Ah, Y aquí, por ejemplo, la gente son más abierto de esto, en mm, este sentido, creo. ujú. Pues dice, no está aquí, pues claro, pues así, va. Oh, te explican por Te qué. explican un poco más, son un Mm, poco más abiertos, yo creo. ok. Ok. Y a otro lado del mundo has ido a conocer o que te gustaría ir a conocer? ¿Qué Ah, lugares? um, yo viví en Zimbabue um, Zimbabue. un medio año, unos Mm, 6 meses. Y allí es en África, es directamente al norte de Sudáfrica. ok. Y eso también es un país fenomenal. Oh, ¿cómo es Es, allá? hay de todo. Parece un poco aquí a Colorado de vez en Ujú. cuando, pero también hay las montañas y la temperatura es am, Agradable. eh, sí, Tiene pues frío, tiene agradable, calor. es bastante caliente. Oh. ¿Y, y, Am, ¿y qué hacías allá? ¿Solo fuiste de y- vacaciones? Viví con una familia allá y yo tenía un amigo en Holanda que Mm. quisiera investir y ¿Invertir? invertir Ah, ok. en una finca Ujú, ujú. allá, un Oh, rancho. ok. Y al final no lo hizo, pero Oh, eh, por eso fuiste allá. por eso fui allá, sí. Ah, ok. ¿Y allá cómo comunicabas o qué idioma es el El que? idioma es inglés. ¿Allá el idioma es inglés? La idioma es inglés y también hay el Shona, pero Ujú. el Shona es Shona, el lenguaje, el idioma de allá. sí, hay Shona, Ndebele, son los dos Oh, idiomas indígenas y ujú. también el inglés, porque por las colonias Colonias de ingleses. Inglaterra, sí. ¿Y aprendiste algo del idioma? Shona. No, y quisiera, yo intenté practicar ¿cómo se dice? En Ndebele. Ujú.
y puedo decir hola, pero hacer todo. ¿Cómo se dice? Salibonani. 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 Linjani. Linjani. Solo significa hola. Es una... no es hola, pero es... Un saludo. Veo a ustedes. Ok. Es otra cultura, Otra manera ¿verdad? de saludar a la gente. Ah, ok. O sea, mirabas a alguien en la calle y le decías... Sí. Salibonani. 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 Linjani. Ah, ¿y qué te decían cuando les decías? Oh, perdón. Perdón. No, está bien. Ok. Qué bonito. Y entonces aquí, hoy en día, ¿qué es lo que haces aquí en Colorado? Trabajo para HP. Oh, Igual siempre. que antes, sí. Ok. Cuando yo encontré a mi marido, mi esposa. Ay, sí, seguiste trabajando. También trabaja para HP. Es una empresa de computadoras y imprimantes. Oh. Y entonces, en tus ratos libres o cuando es que haces lo que haces. De todo. No tengo una cosa que hago que solo hago, pero hay que mantener la casa y tenemos 2 niñas que tienen 15 años. O sea Sí, estás pero bien hay atareada. bastante 15 a los emociones en la casa. 15 años. ¿Son gemelas las dos? Sí, son Son gemelas. gemelas. Sí. ¿Y las únicas dos que tienes? No, sí, son las únicas hijas que nosotros tenemos. Híjoles, Sí. batallas doblemente. ¿Y cómo has lidiado? Ahorita están en la plena adolescencia, ¿verdad? Ahorita ellas están en la plena adolescencia. ¿Cómo has lidiado con todo eso? De licencias de conducir. No, lidiar, o sea, ¿cómo has manejado ahorita porque cambian completamente, ¿no? De niños, Sí. cambian, son otras personas adolescentes. Como todos los padres, creo, con mucha fe y desesperanza. ¿Y quién se parece a ti de ellas? ¿Quién sacó tu manera de ser? Son mezclas de mi esposo y yo. Ah, ok. Yeah. Físicamente, Alejandra parece a mí y Cassandra probablemente parece a Brian, pero la personalidad, pues, están muy distintas, pero no es un espejo de mí o de Brian. Tiene sus propias personalidades. Ok. ¿Y ellas conocieron a su abuela allá en Holanda? Sí. ¿Las llevaste Sí. a conocer? Por eso fuimos casi, en principio, cada otro año, porque mi mamá siempre vino acá. Oh, ella siempre vino acá. Sí. Hacia el 2016. Después era demasiado vieja para viajar. Sí. Oh, ok. ¿Y les gustó Holanda a tus niños? Sí, yo creo que sí. Sí, les mostraste dónde naciste, imagino, dónde... el pueblo. ¿Es un pueblo? Pues es una ciudad, oficialmente es una ciudad, pero no es muy grande, más o menos 30,000 personas, pero es una comunidad bastante grande porque hay tantas fincas y hay muchas vacas. Ay, qué bonito, imagino allá. Y tus amigos, tu juventud cuando estuviste allá, o sea, ¿de qué te acuerdas de Holanda? Que estuviste ausente un buen tiempo, ¿no? Y estuviste en muchos lados y luego te viniste por acá. Pues sí, todavía estoy en contacto con mis amigos de infancia. De infancia, sí. De escuela. Sí, de la escuela. Pues mi vecina y también una de la escuela. Los 3 siempre hicieron todos juntas.
Ah, ok. ¿Y Muy qué bueno. cosas han cambiado en Holanda que ahora ya no están? ¿O que... Uy, um, no sé. Es una, yo creo que todo todavía está. Lo que pasa es que yo creo que Inglaterra, Holanda, Ujú, Francia y todos los países por el oeste de ujú. Europa siempre copian la cultura de los Estados Unidos. Oh, ¿en serio? Sí, Ujú, cuando algo pasa acá ujú, como cultura diferente, ujú, pues tarda unos 4 o 5 años ujú, y llega ujú. a Ah, ya. Europa también. Ah, ok. Mm, Wow. Otra visión del mundo. Tú tienes otra visión del mundo, ¿no? Que pues, has crecido y vivido allá. Pues nosotros somos de Centroamérica, una sí, cultura totalmente distinta. a mí me encanta viajar, conocer a culturas diferentes, por Ujú, ejemplo, y por eso me encanta si puedo aprender ujú, un idioma nueva, por ejemplo, porque yo creo que es más fácil entender la cultura si ujú. puedes hablar en el idioma original. Sí, yo creo que sí. Sí, es que hay tantas culturas y tantas cosas. El mundo, hay Sí, tantas cosas interesantes. hay gente que me pregunta, ¿cómo es cuando pasas por África Ujú, o por todos los países en Europa? Y digo, pues lo que he aprendido es ujú, que todo el mundo está el mismo. Am, Al final, la gente quiere que sus niños ujú. tengan una vida mejor que Mm, ellos. Eso todos, es, el ser humano lo comparte sí, universalmente. es siempre, Mm, por cualquier sitio donde vas a China mm, o Singapur, o mm, India mm, o Kenia, Tanzania mm, o México, ujú. pues La supervivencia es siempre. es, si preguntas a la gente, Ujú, pues cada persona quiere una vida mejor ujú, por ujú. sus niños. Ah, ok. ¿Y tú vas a la iglesia? No, ¿Qué cosa, cuál es tu creencia de Dios o de la religión? pues yo como joven fue con mis padres a la iglesia Ujú, siempre cada semana. 8 personas ujú, ujú. entran en la iglesia Sí. y se sientaron y Ah. era como un equipo de fútbol casi. Ah, sí eran Y um, eso se llama protestantismo. protestantismo. Sí, Ujú, ujú, entonces es muy, es muy, es una religión cristiana ujú, y decimos si no trabajas, no comes. Es ujú, muy, no, sin mucho emociones, por ejemplo, no hay como el católico, ujú. no hay el virgen, no hay estaturas, Ah, no ok. hay procesiones por la... Tradiciones. No, no, esas tradiciones no hay Ah, ok. en esta iglesia, entonces pues, es muy sobre, Ok. creo. Y, em, y después, cuando salí de la ciudad, pues Ujú, de mis padres, yo no fui a una iglesia porque yo he visto en la historia tantas veces que la gente lucharon en nombre del Dios, ujú, ujú, pero no era el nombre del Dios. ujú, Lucharon. Entonces, y también creo que la iglesia ha hecho muchos errores con humanos. ujú. La Santa Inquisición. Y pues yo creo que hay un Dios. Ujú, Y yo creo que estamos, em, que hay Dios, pero a mí no, em, no me gusta mucho la religión organizada. Entonces ok. no voy a una iglesia, pero tengo mi Ah, religión. ok. Sí, sí crees en Dios. Mm. Sí.
Ah, ok. En Ángeles. Ah, en Ángeles. Mm. Ah, ok. ¿Has tenido alguna experiencia así espiritual bien grande? O... No sé si es una experiencia espiritual, pero sí he tenido momentos en que yo hice cosas y no sé Mm, por qué, pero mm, siempre era por una cosa buena. Por ejemplo, cuando fue en vacaciones con mis amigos, ujú, teníamos quizás 22 años, 23 años, ujú, fuimos y estábamos conduciendo por las montañas en Francia. ujú, Yo estaba conduciendo y ujú, los otros estaban en el carro también. ujú, Y digo, había visto que iban a llegar dos carros y era noche. ujú, Y he visto los luces y algo decía para. Y yo paro antes de dar la vuelta ujú, y mis amigos dicen, ¿qué estás haciendo? Y digo, y de repente ujú. vinieron los dos carros y si yo había continuado, Ujú. pues era un... Ibas a sentarte. Sí, era en las montañas y creo que todos Mm. los tres... Hubieran muerto. Un accidente sí, fatal. sí, era una... Y cosas así. O sea, entonces, ¿crees que algo divino, algo pasó que no entiendes que Algo, te sí, algo me dijo es que detente? ten, ten cuidado, Ajá. eso no es... Ujú, am, no es tu tiempo, sí, no sé, sí. ujú, Son los ujú. sabios que sabes sin y no puedes decir de dónde vienen. Mm. Entonces yo creo que Es vienen algo de inexplicable. Dios, sí. Ah, ok. ¿Cuál es cuál es tu filosofía de vida? Yo creo que todos tienen como una idea, desarrollan una idea de la vida, del mundo, del... Am, Tú... yo creo que la- en principio todo el mundo, toda la gente es tan buena gente. No Ujú, creo que hay gente que hacen acciones que no son buenas, ujú, um, pero yo creo que de dentro todas las personas están buenas. Y mm, que si tú haces buenas cosas a una persona, le devuelvan a ti también. mm. Es un dicho en Holanda y yo creo que es verdad. Sí, es cierto. Um, sé que hay cosas que a mí me dan peña, como el racismo, como especialmente, por ejemplo, acá, pero también hay en Holanda, Mm, que no sé por qué la gente no fía en, en, en otras personas. Eso no lo mm. entiendo. Ok. ¿Por qué no confía en otras personas? ¿Eso No, es lo que dices? yo creo que todo el mundo está acá porque quieren estar acá, quieren mejorar su vida. Ujú, Y es así, y que la gente son buena. ujú. Entonces, um, mi filosofía es que hay que ayudar a la gente. Ok. Si lo necesitan y la gente te ayuda a ti, Ujú. si tú lo necesitas. Todos nos necesitamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegaste a ese punto? A esa manera de pensar. Es que nosotros tenemos una vida bastante buena. Tenemos los dos, mi marido y yo, tenemos trabajo, Mm, con pelo, ujú. eh, Saludables. con pelo rubio, ojos azules. Ujú, Es- de una manera me da vergüenza, pero lo que pasa es que todo el mundo acá me em, piensa que soy una persona buena. mm. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía un visa, Ajá. em, yo pude entrar siempre sin esperar o muchas preguntas. Y Que no te discriminaran. ¿no? Mm, Y mi colega de México mm. siempre tenía que tener una paqueta de papeles para Ok. mostrar que era oficial y Ajá. lo dejaron. Por el eh, aspecto físico. sí, Ujú, pues em, entonces me he dado cuenta que yo, mi marido, mis niñas, tenemos un privilegio y
es solo porque yo nací en Holanda y ellos nacieron acá en los Estados Unidos. Mi marido, aunque nací en Zimbabue, también y fue a Inglaterra y después a los Estados Unidos. Tenemos suerte, ¿sabes? De una manera. Y nosotros decimos que en inglés, there by the grace of God. Si no fue por la gracia del Dios, nosotros pudimos ser la gente que tenían no dinero, que tenían hambre, sed, no casa. Y entonces creo que si tú tienes algo que puedes compartir a la gente o ayudar a la gente, pues hay que hacerlo. Oh, mira, qué bonito, qué bueno. No sé, pero... Sí, es algo, no todo mundo comparte esa idea universal. Porque yo creo que también es una responsabilidad de una sociedad de cuidarse de todo el mundo que hay en una ciudad o en una sociedad. Aunque hay gente que no tiene trabajo, por ejemplo, en un momento, pues les ayudas hasta que ellos están ya en una posición que se puede mejorar y andar en la vida. Y ellos también, entonces pueden ayudar a otra gente. Y es como un círculo. Sí, como tú dijiste, ¿no? Todo lo que uno tira regresa. Sí. Regresa de alguna manera, ¿no? Sí. Oh, me interesa. ¿Cuál es tu visión del mundo actual? Ahorita como con todo esto de que estamos tan cómodos, ¿no? De cierta manera, estamos todos... Queremos saber algo, lo buscamos en internet, YouTube. Queremos hablar con alguien, el teléfono. Quiero algo de comer, lo ordeno. Estamos tan cómodos. ¿Tú qué piensas de la situación actual del mundo? ¿Cuál es tu visión? De vez en cuando pienso que ya estoy más vieja que antes, porque de vez en cuando digo, uy, la vida pasa demasiado rápido y hay tantas informaciones que pasa por todo, por radio, por internet, por cualquier cosa. Y ya no... Antes yo creo que si yo veía al tele las novelas o lo que pasó en el mundo, pues pude expectar que era la realidad. Y ahora no se comparten los datos, solamente opiniones. Y las opiniones pues tienen datos pero no son. Y entonces hay muchas gente que opinan y por su emoción. Opinan desde la emoción y no por la razón. No por la razón. Y entonces aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, creo que sí, no vamos en la dirección justa ahora con las dos partes de Estados Unidos que son muy diferentes. Uno que piensa más en incluir a la gente y tener acceso a educación, a electricidad, a agua, las cosas básicas de una sociedad. Y la otra que piensa que no solo hay que consolidar el poder. Y para unos cuantos. Así hay, ¿cómo se dice? Dictadores benevolencias. Benevolent. Sí, benevolencia. Pero no son. Pero y lo ves por todo el mundo o bien están muy más centristas o más para la gente, o bien hay los partidos que están más para el poder.
y siempre cambian. Ajá. Interesante. Yo creo que es porque tenemos una vida cómoda y hay que ya no luchamos por leyes para que los niños no puedan trabajar, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, esos ya son ya todos... pasó, ¿no? Ya pasó. Ya se hizo la Las lucha. mujeres pueden trabajar. Y esas cosas que son bastante básicos ya están en plazo y ya están. Y ahora es más difícil encontrar a una cosa y que todo el país se reúne para hacer una cosa especial. Sí, sí. Aunque desgraciadamente no en todo el mundo. Hay países todavía, creo que africanos, ¿no? Donde las mujeres, no sé, desgraciadamente, la ignorancia. Las mujeres las mujeres que conozco, que son de África, pues a lo mejor tienen una influencia bastante fuerte, aunque no lo ves. ¿Aquí o allá? No, allá. Allá, ha cambiado. Pero también era también, creo, en España, por ejemplo. Yo creo que también es lo mismo en Centroamérica. Que aunque el hombre es lo que es el... que... en holandés es la cabeza de la familia. Okay. Ajá. Las mujeres también tienen sus poderes. Sí, yo creo que sí. Creo que Dios nos hizo diferentes, ¿no? Pero no uno más que otro, sino simplemente yo creo que somos diferentes, ¿no? Sí. Dominamos ciertas cosas que otro no y otro sí. Sí. Pero creo que Dios así nos hizo, ¿no? Yo creo que nosotros, los humanos imperfectos, somos los que hemos decidido quién más, quién menos, ¿no? Sí. Por la ignorancia, ¿no? Y la locura. Pero si tuvieras cambiar en el mundo algo, ¿qué cambiarías? ¿O qué dejarías así como está, que siguiera? Yo me gustaría que todos los países se cometieron a tener, a asegurar que toda la gente en los países tiene una casa, algo para vivir, para comer, pues algo para vivir y educación libre para todo el mundo, electricidad, acceso a electricidad, al agua, al gas y ahora en esta época también al internet, porque si no tienes el acceso, si no estás acostumbrado a utilizar el internet, pues ya vas a dejar, ya tienes un retraso con el resto del mundo que tiene acceso al internet, porque los puestos del trabajo están cambiando. Yo creo que hay mucho más, hay posiciones que van a morir, que ya no estarán. O ya no van a ser útiles, ya no son innecesarios. Como por ejemplo. Pues ya los he visto. Antes yo me fui al banco a una persona a pedir dinero. Hoy voy a una máquina. Una máquina. Por ejemplo. Y también con muchas cosas. Y no son... si yo quiero, puedo vivir sin encontrar a una persona. ¿Sabes? Porque puedo ordenar comida, ordenar cosas y me llevan a mi casa. Y con COVID era una cosa buena, ¿sabes? Sí. Porque así pudimos
continuar la vida, pero yo creo que eso también avanza, que los procesos están automatizando o que algún día hay robots, pero puedes decir que la máquina de dinero también es como un robot. Es como un... Y lo del coronavirus, ahorita que lo mencionaste, ¿cuál es tu idea? ¿Hubo un antes y un después durante el tiempo del coronavirus? ¿Qué cosas aprendiste? Porque dejó una enseñanza, ¿no? De alguna manera las situaciones que suceden nos enseñan algo. ¿De qué te diste cuenta, en opinión, A mí tu opinión me da cuenta que yo creo que hay gente que ahora había gente que vivieron solos en su casa y yo creo que es necesario que puedas tocar a una otra persona, como un abrazo o algo así. Y ellos no tenían ningún contacto físico con personas durante 1 año, 2 años por el corona. Sí, sí. Y yo creo que eso es antinatural. Sí, no es natural. Y yo creo también que los niños, por ejemplo, lo veo ahora a mis niñas y a sus amigas, que no estar en la escuela juntos con otras personas, pero en vez estar en tu habitación y con una computadora y comunicaciones solamente así, no es buena. No es natural. No, hay mucha gente ahora que entre las edades de 12 hacia 20 años que hay muchas más cosas, gente que luchan con depresiones, que no sabe cómo comunicar o cómo comportarse en situaciones sociales. Y yo creo que estos años no han ayudado. No desarrollaron eso, ¿no? Porque somos sociales por naturaleza, ¿no? Que tendemos a querer estar en grupo, ¿no? Por supervivencia, ¿verdad? Sí. Y yo creo que sí. Sí, yo creo también eso del coronavirus que vino más a los adolescentes, ¿no? Que ellos juntarse, necesitan desarrollar eso. Pero tú, con toda tu experiencia así de que has vivido muchas cosas, tienes una amplitud grande, ¿verdad? Del mundo. ¿Qué le recomiendas a las personas que están llegando a este país, como yo, como mucha gente que venimos a buscar un mejor futuro, ¿verdad? Sí, claro. Alguien nuevo que esté llegando, ¿qué le recomendarías? ¿Qué sería? Pues a la gente que entran acá en los Estados Unidos, una cosa que recomiendo es directamente cuando puedas, empiezas a construir una historia financiera. Porque eso aquí en los Estados Unidos es muy importante. Se llama un credit score. Y si no, eso influencia todas las cosas que quieres hacer. Por ejemplo, si algún día quieres comprar una casa, el interés está dependiendo de tu crédito, del número de crédito. O sea que, y eso es una cosa interesante, porque si tú no tienes mucha historia, pues tienes un número más bajos. Sí, sí. El interés se suba, porque dice, esta persona no tiene mucha historia, no sabemos si va a cumplir con pagar los pagos. todos los periodos que necesita. Entonces subimos el interés. Y eso, yo creo que eso para la intra o el avance en la vida aquí en los Estados Unidos. Yo creo que es una cosa básica y
no te dicen, No te lo dicen. no te lo dicen, porque no sé por qué, pero Ujú. eso es un concepto básico acá Que hay que saber. que hay que saber y Ujú. hay que Hacerlo. hacerlo. Sí, es la única manera en que Ujú. puedes avanzar en la vida oficial en los Estados Unidos. Ok, el crédito, el récord crediticio, ¿no? Sí. Ok. Y por ejemplo, que no, y también que pagas cuando tienes que pagar. Porque si Ujú. no, te dice, esta persona no paga, Ujú. entonces baja el número de Mal crédito. crédito. Ujú. Y es, es como si tú tienes una buena historia, también el interés para cosas está más bajo Ujú. y todo se mejora. Ujú. um, Para obtener es- una mejor vida, ¿verdad? sí, Una mejoría. yo creo que eso es una cosa que es muy... es una cosa que todo el mundo que viene acá a los Estados Unidos Ujú. tiene que darse cuenta. Oh, ¿tú lo hiciste cuando viniste acá o también Ah, te tomó mi tiempo marido aprenderlo? me explicó. Oh, allá en Holanda no se maneja así de esa manera. No, Es diferente. es diferente. Sí. Oh, ok. Nunca había un número de crédito. No lo sabía que No. esto exista acá. Oh, ok. Era una cosa Aquí pura nueva. deuda. La deuda es la que Sí. funciona, ¿no? Y ahora mismo, aunque ya vivo aquí desde 16 años, Ujú. todavía me dicen que mi número de crédito sería mejor si yo tenía una historia con cuentas en el banco que son más largas, más que Más tiempo. 16, De más tiempo. más tiempo. O sea, hubieras comenzado antes. Sí, Cuando pero estabas. eso es que, por ejemplo, si tú tienes como si gente nacieron acá, Ujú. ellos, por ejemplo, tienen prestan dinero por el colegio, la Ujú. universidad. Yo no lo tengo y es un menos. Ok, tiene... Entonces, eso yo no lo sabía y Ujú. de una manera no es correcto porque yo no, Ujú. yo no era un estudiante Ujú. acá, Ok. pero esas son las Las reglas. reglas. Hay que Sí, aprender a jugar con las reglas sí. de aquí, ¿no? Y utilizarla para que puedas mejorarse. Yo Ujú. creo que sí. Ok. Y aparte de eso, vivir y deja vivir es Ujú. lo que Trabajar, ¿verdad? sí hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí. Ujú. Este, Este país no es muy social en este sentido. Hay que trabajar, ujú. no te dan. Y Mm. aunque cada momento en que tienes llegas a un sitio que piensas que estás un sitio seguro, Ujú. también hay no, la fundación acá es siempre muy débil. Por ejemplo, am, puedes tener un accidente en carro Ujú. y pierdes todo. O si tú no tienes una asegurancia Seguro de vida. seguro Seguro de médico. vida o de médico, Ujú. por ejemplo, médico, pues no puedes pagar todos los gastos, Ujú. pues Pierdes te todo. vas ¿cómo se dice? En quiebra, Endeudar. ¿sí? Endeudar o ¿Ya? ir a la quiebra. Endeudar. Y entonces, puff, el número de crédito, ¡shing! Cero. Cero, se va. Mm. Y hay que, hay que trabajar mucho, es duro, Ujú. y sí que puedes avanzar Ujú. y llegar a un sitio significa que continúas Ujú. a trabajar. Y el idioma, ¿no? Y el idioma sí es importante. La comunicación. La comunicación es importante. Yo creo que si tú vas a vivir en otro país en Ujú. que tiene otro idioma, Ujú. hay que hacer lo más posible para aprender ese idioma, Ah, ok. para que abra la puerta Ujú. a La hacer otras comunicación. cosas.
Cierto, expandir la mente, expandir Sí, más, conocer más mundo, ¿no? claro. Y también abre la puerta a trabajos mejor, que son pagados mejores, por Mm, ejemplo. ujú, ujú. Si tú puedes comunicar con la gente. Sí, sí. El récord crediticio, la Ujú. comunicación Sí, y trabajo. y trabajo. 3 cosas que recomiendas. Sí. Ok. ¿Tú admiras a alguien? ¿O has admirado a alguien? Alguien que digas, wow, esa persona es, Mm. este, Am, yo admiro a gente que avancen o que tiene cosas muy duras en su vida, mm, pero en vez de decir que estoy víctima, ujú, dice, pues, eh, eso me ha educado de una manera, entonces puedo hacer eso, y siguen a avanzar en la vida. ujú, ujú, ujú. Um, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, es una persona así. Oh, Nelson Estaba Mandela. enterado de 25 años Ajá. y después no siempre tenía no era un hombre angry, Enojado. enojado Ujú. o que odio a la gente. Los que lo Al encerraron. contrario, Oh, se dice, pues yo voy a ser presidente ujú, y que el antiguo gobierno lo voy a incluir mm, porque es parte de este país y tenemos que vivir juntos, no separados, pero juntos. Entonces, tengo que vivir en este concepto ujú, también. ujú. No sintió como el deseo de venganza, ¿no? Ujú. Él tenía una gracia que es Increíble, impresionante. ¿no? Sí. Mm, Nelson Mandela. Exactamente, ¿por qué fue a la cárcel él? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo encerraron? Ah, lo encerraron porque en este tiempo había el apartheid, eh, una palabra holandés. Ok. Apartheid decía que había la gente blancos tenía su vida y la gente negras no vivieron juntos, Mm, no tenían acceso a muchas cosas ok. y él luchaba antes el gobierno oficial en este momento, el africano, el gobierno africano. Ok. Entonces ellos dijeron, eres Enemigo del gobierno. no, un enemigo, Mm, ¿sí? Como un rebelde. un rebelde, Mm, sí, un revolucionario, revolucionario. sí. Y tenía bastante influencia en este momento y entonces lo, Lo encerraron lo encerraron para que no pueda, para que se le quite, pero no se no le pueda quitó. comunicar con la gente. Ajá. Tampoco lo matan porque así, si lo mataron, pues Mm, era una mártir, ujú. como una persona especial, ¿sabes? Iba a Entonces, poderlo volverlo más poderoso, su muerte, ¿no? sí, Que interesante. sí, Y tú hablando, cuando estábamos hablando por teléfono ahí, sí, de todo, me estabas contando que tú admirabas a una amiga mi que amiga, murió, sí, que lamentablemente sí. murió. Ella murió el año pasado, febrero 6. Ujú. Um, Ahorita en este mes, sí, en este mes del año pasado. sí, hace 4 días, o 5. Oh, Ella, yo quisiera que todo el mundo pueda encontrar a esa persona, a mi amiga, oh sí. Eleni, Ujú, Eleni Sarantino. Ella tenía un corazón grandísimo, una ujú, energía especial, un sabio del de cómo gente se comportan ujú, y si hacen algo que no es
buenas. Ella también les ayuda para que pueda mejorar Mejorar como persona. como persona, sí. Ok. Ella era de Grecia De y Grecia. estaba casada con un hombre de Holanda y los dos eran mis amigos y como te he dicho, ella era muy especial. Su vida era una buena ejemplo para para estas entrevistas porque ella vino de Grecia, su esposo vino de Holanda a Grecia, allí les encontraron, Ahí se conocieron. volvieron a Holanda para vivir y trabajar, entonces lo encontré porque estamos en la misma empresa. Okay. Después se fue a Dubái y se trabajaba allí, empieza su empresa para ayudar a la gente con coaching, consejos. Enseñanza, Sí. maestros de... Sí. Okay. Y después su marido fue a trabajar en Malasia, en Kuala Lumpur, y ella también, claro. Entonces vivieron por todos los... Por muchos lados. Por muchos lados. Y ella, uno de sus sueños era de que ella pudo hacer clases de enseñar de desarrollo de su mismo en todos los continentes. Entonces lo hice en Chile, en los Estados Unidos, en África, en Ruanda, en Europa, en Asia. Sí logró. Sí. Logró hacerlo. Sí, lo único que faltaba era la Antártica. ¿En serio? ¿Y cómo se llama su organización o su...? Life Spheres. Lives. Spheres. ¿Qué significa Life Spheres? Esferios de la vida. ¿Y de qué trata? Se trata de que tú... mejorar la vida. Mejoras en la vida, la calidad de vida. Sí. Que si tú estás... si tú quieres lograr algo y no sucedes, pues hay algo que te para que no avanzas y ella te ayuda a superar descubrir qué es y para que puedas continuar. ¿Y ella estudió eso o ella lo descubrió? Sí. ¿O cómo ella estudia todas las cosas. ¿En serio? Sí, jugaba el ajedrez. Y para ella era una cosa fenomenal de leer un libro sobre de las diferentes partes del juego, por ejemplo. También estudiaba muchas personas, estaba leyendo todos los biográficos. Biografías, sí. Y, tenía una carta del mundo y decía, quiero visitar este país. Y lo hacía. Sí, lo logró. Wow. Sí, ha ayudado a mucha gente. Cuando teníamos servicio de memoria, era durante el COVID y no había acceso de no más podías. de 80 personas. Yo estaba allá porque ya pude llegar de aquí a Holanda, pero todavía no puedes tener más que 80 personas en el funeral. En el funeral y lo hicimos con Zoom. ¿Con Zoom? No con Zoom, pero como todo el mundo tenía acceso al servicio por el internet. Y había gente de todo el mundo allá. Tenía muchas amistades. 500 personas que estaban allí por el internet. Wow, o sea,
Ella hizo muchas cosas interesantes y buenas. Mm. Ha escrito unos libros y Mm. ha hecho Y, de todo. Él ok. tenía una energía que es ¿Cómo la podemos buscar en impresionante. internet? Si alguien tiene dudas y vea esto y quiera saber de esa persona, ¿no? Que ella aportó algo a esta humanidad. Su Eh, tiempo de vida acá dejó algo inmortal. mm, ¿Cómo podemos buscarla en um, internet? Todavía hay entrevistas con ella en el YouTube o yo creo que su página de la empresa está todavía Ujú. allí. Um, No, ok. yo Ujú. lo encuentro porque tengo una foto, una pintura de ella Mm. en mi estudio, Oh, wow. en mi oficina y Ujú. siempre lo miro. Ella es tu inspiración, te ha inspirado a Sí, muchas cosas. ella me ha inspirado muchas veces en muchas cosas. Ujú. ¿En tu vida te ayudó a superar alguna cosa? Sus Um, enseñanzas, sí, sí. ¿sí? La manera en que lo hace es, no es como un counselor o un terapeuta en que tienes que explicar todo lo que pasó, qué Ujú. duro y qué eso no la ayudas porque encuentras qué valor o creimiento Ujú. no te, no te ayuda. Por ejemplo, puede decir, si hago eso y sucedo, ¿qué voy a hacer? Mm. O yo nunca lo voy a suceder. Pues si tú lo dices a tú mismo que yo nunca voy a suceder, pues probablemente no lo Mm. sucedas, Ok, ¿sabes? ajá. Entonces es pensar, es de dar la cuenta que tú tienes esos pensamientos y cambiarlo por algo que te sirve, que te ayuda, Ah, ok, reemplazar esos pensamientos del no puedo con... que sí puedo, Mm, por ejemplo. interesante. Ujú, Ah, ok. Pues mira, ya casi para terminar ujú. esta plática. ¿Algo que quieras decirnos? ¿Algo, una experiencia, una anécdota? ¿Algo que quieras compartirnos? Una experiencia. Uh, hay Algo que tantas. nos imagino tú tienes Ay, uf, para despedir esta plática y pues puede que hagamos otro día otra parte que podemos hablar de muchas más cosas, mm, pero para ponerle la cereza al pastel, este pastel, ¿ah? ¿qué le vale, cómo te puedes despedir y de, de los que Am, nos vayan a ver? una experiencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso es un gran misterio. Fuerte la pregunta. Pues una experiencia es que es cuando encontré a tu hermana. Oh, ujú, oh, de veras. Era, yo estaba en un restaurante con mis niñas Ujú, y ellos han tenido clases de español en una escuela. Entonces, siempre cuando estamos en un sitio, por ejemplo, era un restaurante mexicano, um, que preguntaba a la gente que trabaja allá, por favor, háblales en español. ujú, Y um, tu hermana estaba allá y era, era fenomenal porque teníamos una conversación que empezó como, hola, ujú. de, de- de comunicar de todas las cosas diferentes. Y desde ahí estamos amigas. Ah, ok, ok. Qué bueno, gracias. Eres, ella es mi ángel. Ah, ok, gracias por eso y gracias a ella estamos aquí platicando y conociéndote. Sí. Este,
pues muchas gracias, Frederick, por aceptar la plática, la entrevista, ¿verdad? Y venir a compartir un poco de todo el gran conocimiento que estoy seguro que tú tienes y un día podemos grabar otra parte de esto. Sí. mm, Ahora quiero hacer una entrevista contigo para que Ujú. tú me cuentas toda tu vida. Sí, lo vamos a hacer un Sí, día, despuesito, cuando va la otra vez que estamos algo lejos sí, y pues venimos aquí con tiempo corto ahí sí, por no, el claro. trabajo, ¿no? Por el trabajo, la Sí. vida, lo que uno se dedica. Pues a mí, gracias para, para, para tener esta plática. Um, es que yo no sé si tengo algo que decir que es interesante para Oh, otra gente. mm, Yo, hay todavía tantas cosas que quisiera aprender de otras personas. no, qué bueno, nunca dejar de aprender, ¿no? Tener ¿No? esa... Sí, nunca mm, estás demasiado viejo para aprender cosas nuevas, Ok, creo. Y eso es... espero que algún día pueda visitar a todos los países mm, en el América mm, Central y Sur. Eso excelente. todavía me falta. Ok, pues bueno, ahora que ya no hay coronavirus, ya no hay Ya, restricciones no, de vuelo, sí. ya Cuando otra los vez. niños salen de la casa, Ya más libertad, tenemos más libertad. más Sí, tiempo. claro. Ok, este, ¿quieres despedir ahí, en holandés? Si quieres decirlo Ah, sí, claro. dilo en holandés, dilo en alemán, dilo en inglés y en español. Ok. Despedirte de acá. Sí. Hartelijk dank dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt heel geweldig. En zoals ik zei, hartelijk bedankt daarvoor. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, dass du mich hast eingeladen. Und es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden. Ok. Thanks very much for allowing me to be here, for inviting me. I really enjoyed the conversation, and I can only say thank you again. En al finales, pues muchísimas gracias para invitarme. Fue un placer grandísimo. Es un privilegio estar acá y espero que vas a hacer entrevistas con muchas más personas y les voy a ver seguir todas las entrevistas por YouTube. Oh, gracias. Sí, Ok. gracias a usted. De nada, aquí estamos para servirle. Pues gracias, esto fue otro capítulo más de Los Afuerados. Y por favor, síganos, suscríbanse, por favor, que su apoyo nos ayudaría mucho aquí para seguir con este proyecto que es de conocer más historias de personas interesantes como la de hoy de Frederick. Y gracias. Ok. Oh, Muchas gracias, Frederick, oh, gracias. No te... No sé cómo... Oh, era